Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión quisiera hablar un poquito sobre el libre albedrío, el libre albedrío que hemos escuchado en diferentes denominaciones cristianas hablar de este tema. Pero todos por ahí hemos oído que nosotros tenemos la libertad de decisión de parte de Dios por si queremos tomar el bien o si queremos tomar el mal. Aunque la Biblia nos dice claramente que el mal está en toda la humanidad, hasta que no entregamos la vida a Cristo Jesús, realmente empezamos a conocer el bien en la magnitud y plenitud. Sabemos que hay mucha gente, entre comillas, buena, sí, que no creen en Jesús. Pero bueno, es porque Dios nos ha dado a todos conciencia para que nosotros podamos entender que hay cosas malas. Pero Dios se ha revelado a tal magnitud con su palabra. Él mismo vino hace más de 2000 años. Él vino en persona a morir por nosotros. Pero Él mismo se ha manifestado y nos ha dejado el testamento, la Escritura Santa, para que nosotros comprendamos su propósito, sus atributos, su plan de redención en Jesucristo, y que entendamos el propósito de habernos creado nosotros y a toda la creación. Pero esa libertad siempre la ha concedido Él. Desde cuando Él creó a Adán y creó a Eva de Adán, Él mismo estableció la libertad de decisión. Es decir, él creó hijos a su imagen, a su semejanza, criaturas, y los hizo hijos a través de su espíritu. Cuando Él coloca su espíritu en una persona, es su hijo, lo adopta como hijo, lo dice la Escritura a través de Jesucristo. En el libro de Efesios lo menciona, y en otras partes también, pero aquí lo importante es que todos somos criaturas de Dios hechos a su imagen, pero hijos solamente hasta que entramos en la presencia de Cristo, aceptamos el sacrificio de Cristo y empezamos a caminar con Dios a través de Cristo y recibimos de su espíritu para esa guianza, ese caminar, esa sabiduría, revelación, entendimiento. Pero Él nos da aún que le conozcamos o que no le conozcamos la libertad de decidir si queremos o no caminar con Él o vivir bajo las leyes morales de Él, que esa es la bendición plena para todo ser humano. Dice Génesis capítulo 2 versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol de este huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí vemos cómo Dios dice: yo te crié y te creé para que estés conmigo, y te puse este huerto para que trabajes, pero también te lo puse lleno ya de árboles frutales para que comas. Es una bendición para ti, tu esposa y tu familia que vas a tener, y todas las generaciones que vengan. Pero no comas solamente de uno, de entre todos nada más uno, no es conveniente que tú te enteres de lo malo, sino que vivamos en esa bendición de lo bueno. Nada más obedéceme, yo no quiero tener robots, yo no voy a hacer robots que me amen a fuerza, yo voy a hacer criaturas a mi imagen, pero les voy a dar la inteligencia necesaria para que ellos decidan amarme por voluntad propia, para que me amen por conocerme, se den cuenta que soy un Padre Celestial bueno, y me amen por decisión propia, y también por una decisión sabia e inteligente, ya conociéndome y conociendo mi palabra, para que vean qué es lo que más les conviene: vivir bajo mi sombra, bajo mi protección y bajo mi dirección en mis estatutos, para que vivan plenamente en la tierra, bendiciendo mi nombre, viviendo como a mí me agrada, pero viviendo como ustedes van a ser enormemente bendecidos con mi poder, con mi ayuda. Entonces, la libertad de decisión para ser hijos de Dios, amarlo, caminar con Él, aún ya después de haber nacido de nuevo, depende de nosotros. Hay una libertad. No somos prisioneros por un poder a fuerza. No. Somos esclavos de Cristo ahora, pero por amor en decisión propia y voluntaria. Dice Deuteronomio 30:19, una vez más, cuando Dios saca a Israel de Egipto, del cautiverio, lo lleva a la tierra prometida,
y le dice Dios hacia su pueblo, le dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos delante de ti o contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y entre la muerte, entre la bendición y entre la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Aquí vemos lo mismo, pero ya con un poco más de connotación, información y contexto. Es decir, al principio Dios le dice: nomás no comas de aquel árbol, y no obedecieron. Cayeron de la gracia de Dios, se murieron en su espíritu, ya no había una relación personal con Dios. Por eso vino Cristo a restaurar esa relación con Dios. Ahora, en este pasaje de Deuteronomio 30:19 vemos cómo ahora Él le dice: pongo delante de ti y me es testigo el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque todas las generaciones, mientras no venga Cristo y sea destruida esta creación, va a estar el cielo y la tierra. Entonces, para todas las generaciones los pongo de testigo de que yo te estoy poniendo a elegir si quieres vivir o si quieres morir, si quieres ser bendecido o si quieres ser maldecido. Esas son decisiones tuyas. No es algo que yo te voy a enviar, es algo que tú decides cómo vivir. Te doy la libertad de que lo hagas. Yo te aconsejo que escojas la vida y escojas la bendición para ti y todos tu descendencia. Es lo que el verso que sigue dice en Deuteronomio. Entonces Dios, bueno, aquí ya vemos que agrega maldiciones que no hablaban a Adán. Pero como Adán desobedeció, entró la maldición a la tierra, entró el pecado a la tierra. Entonces ya aquí a su pueblo le dice: bueno, pues yo te voy a guiar para que no tengas que padecer del pecado, no tengas que sufrir, sino que seas bendecido y que vivas abundantemente. Lo mismo nos lo ofrece en Cristo Dios ahora a los que creemos en Él y nacimos de nuevo en el Espíritu, que puso su Espíritu Santo en nosotros. Nos da a elegir el bien y el mal, que si queremos andar en nuestra carne y en pecado. Dice Juan capítulo 15, verso 5, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la vid, o sea, Él es el árbol frutal. Ustedes son los pámpanos, es decir, los frutos que salen de ese árbol. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Nos vuelve a decir Dios: si tú quieres elegir estar en mí de una forma correcta, no religiosa, no de sacramentos, no de rituales y rituales y rituales, las mismas cosas cada vez que vienen a verme, no. Si tú en espíritu y en verdad me estás buscando y que tienes una relación conmigo en verdad y espiritualmente, mi espíritu contigo, estás creciendo y te estás pareciendo cada vez más a Jesucristo. Estás siendo cada vez mejor ofrenda viva para mí, dice Dios. Eres una alabanza para mi gloria, eres un testimonio de santidad para mostrar a Cristo en tu vida, y eso me glorifica. Eres realmente un buen testigo, un buen elemento que me sirve para evangelizar al mundo de mi verdad. Eres realmente un fiel misionero mío, un mensajero fiel, un buen obrero que usa la palabra de la verdad correctamente y que su vida testifica de que vive la palabra. Entonces, pero para que puedas hacer eso tienes que permanecer a mí bien unido en oración, bien unido con mi palabra, obedeciéndome en todo lo que yo te estoy mandando a través de mi palabra. Y si no, no llevas fruto. Entonces yo decido si permanezco en Él, si quiero llevar frutos de justicia de Cristo, frutos del carácter del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, 16 y 17, si quiero realmente ser un testigo de Cristo aquí en la tierra. O si quiero ser nada más de esos de Biblia que van los domingos al culto y amén y aleluya y gritan, o de los que dicen que van a misas, o de los que van a sacramentos y creen que van a ir al cielo al morir, o creen que porque son evangélicos se van a ir al cielo, y claro que no. Y nunca dieron fruto de Cristo en sus vidas. Pero la decisión sigue siendo la libertad, el libre albedrío es mío. Es decir, Dios no me va a obligar, aunque haya nacido de nuevo y ahora le conozca en espíritu y en verdad, no me va a obligar a amarlo. No me va a obligar a caminar en los caminos de bendición de su palabra bendita. Va a ser decisión mía ser sabio y entendido y no ser un necio y un perezoso espiritual que vive sufriendo y sufriendo y sufriendo todo el cristianismo, dando lástimas por todas partes, sino que a pesar de las pruebas y a pesar de las injusticias, se está en alabanza, está en gloria para Dios, en continua alabanza para Dios, y es un testigo fiel.
pero yo decido. Dice primera de Juan capítulo 2, verso 28, y ahora, hijitos, permanecer en Jesucristo, para que cuando Él venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice, no se confíen, porque la libertad de decisión, el libre albedrío lo tenemos, al grado que, aunque hayamos sido predestinados, aunque hayamos sido escogidos antes de la fundación de este mundo, como lo dice el libro de Efesios, aunque estábamos en el proyecto de Dios, Dios nos ha revelado a su Hijo, Dios nos ha revelado su Escritura a través de su Espíritu, Dios nos ha dado enseñanza y crecimiento y entendimiento. Entonces ahora tenemos que decidir el bien, la vida y la bendición, o el mal, la maldición y la muerte. Entonces hay cristianos que no oran, hay cristianos que no leen suficiente, hay cristianos que se la pasan más divirtiéndose en los programas de televisión, en los placeres de esta vida momentánea, que siendo esforzados, entendidos, que son peregrinos y extranjeros en esta tierra, y que tienen que crecer para salvación, que tienen que crecer en Jesucristo y madurar día a día, y no son testigos fieles de Dios. Y creen que al final, porque una vez recibieron a Cristo, o una vez hicieron la oración de fe, o un tiempo recibieron de los dones del poder del Espíritu Santo, y recibieron manifestación de la palabra que actuó en ellos, y recibieron las ventajas de la gracia de Dios, poniendo a favor de ellos la sangre de Jesucristo para limpiar sus pecados, y los pecados que eventualmente iban en el proceso de crecimiento cometiendo, y iban siendo limpiados y restaurados por Dios, pero nunca quisieron afirmarse, nunca quisieron realmente renunciar a este mundo y renunciar a los placeres de este mundo, prefiriendo las cosas de aquí abajo que las celestiales, que son eternas, y que en su vida daban testimonio de esto. No van a tener herencia con Él, pero es la libertad de decisión en el libre albedrío que también los creyentes tenemos, y nosotros decidimos a dónde queremos ir. Dice 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos, ese sí permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por la manifestación de los frutos del Espíritu Santo que nos ha dado: paz, amor, benignidad, bondad, verdad, justicia, misericordia, mansedumbre, templanza. Entonces es evidente que esa persona fue transformada a la imagen de Cristo y está siendo conformado al carácter de Jesucristo, y que se ven los frutos del Espíritu Santo en él. Entonces, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces decidimos la vida, decidimos la bendición. Es el libre albedrío, ya estando en Cristo. Entonces, como vimos en este texto, como vimos también en Juan 15:5, dice, el que permanece en mí, dice Cristo, y yo en él, y como dice aquí, el que permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué estos dos textos nos dicen, y Cristo en él y Dios en él? Porque es tan importante entender que hay millones y millones de cristianos católicos, cristianos evangélicos, ya sean adventistas, metodistas, mormones, ya sean anglicanos, episcopales, pentecostales, presbiterianos, anglicanos. Hay infinidad de doctrinas cristianas evangélicas, aunque sean quien sea de cualquier denominación que se diga yo creo en Jesucristo, Jesucristo es mi Señor. Es importante no solo decirlo, estar seguros que también Dios dice de nosotros, Él es mi Hijo, yo estoy en Él. Que Dios dice, Él es mi Hijo, yo estoy en Él. El Padre y el Hijo dicen de eso. Y el Espíritu Santo testifica en su presencia y manifestación en nosotros esto. No es que pertenezca a una membresía de una iglesia, no es que esté con la iglesia que dice que es la única del mundo, que es la primera. No es que digan que porque ellos dicen y ellos ponen los dogmas de fe, los inventan y los cambian por los siglos, alterando la palabra de Dios, y creamos que por eso ya vamos a ir al cielo y a ver cómo nos va al morir. No es así como vamos a conseguir el favor de Dios, ni vamos a torcerle la mano a Dios con nuestras propias filosofías de pensamiento cristianas, con nuestras propias formas de interpretar la Biblia de nuestros líderes en las religiones donde estamos. Es como Dios lo establece en su palabra
como tenemos herencia, y son los frutos del Espíritu los que nos dan el testimonio si Dios está o no en nosotros, para poder decir que estoy permaneciendo en la vida y en la bendición. Tengo que vivir esa vida abundante desde aquí abajo, y la certeza dónde iré al morir. Esa certeza nos da la confianza de no temer temor a la muerte, y no estar con miedo a dónde iré, Es porque no le conozco aún, es porque no he nacido de nuevo en el Espíritu, es porque las enseñanzas de mi religión no me dan vida, nada más me dan ilusiones, emociones, sensaciones, y que se pueden mover también espíritus, pero son espíritus engañadores. No es el Espíritu Santo, no es Dios, no hay frutos de Dios en la vida de esas personas, aunque haya mucha pasión por esa religión, aunque haya mucha pasión por esas enseñanzas, aunque defiendan hasta golpes, que es una forma impía de defender y decir que no están en Cristo, aunque defiendan enojándose y con maldiciones su religión, que solo demuestra que no tienen a Dios, que deberían de escapar a tiempo, ¿verdad?, para que conozcan verdaderamente a Dios y se salven. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no te está confirmando con los frutos de Dios en tu vida, glorificando solo a Cristo, porque los que están en la salvación de Dios solo glorifican al Padre y solo glorifican a Cristo, con nadie más tienen relación espiritual de comunión, con nadie, solo el Padre y solo el Hijo a través del Espíritu Santo. Si no, es que no nos ha amanecido, no le conocemos. Nada más las religiones que nos hacen pedir la infinidad de apariciones que aparecen por ahí, que son engaños también, que nos advierte el apóstol Pablo, que nos advierte el Señor Jesucristo en los evangelios. No creamos a las apariciones, porque Él ya dejó en la palabra todo hasta que Él vuelva. Pero la gente no quiere oír la palabra y quiere creer en las apariciones, porque es lo que cree todo el mundo. No se va a salvar lo que cree todo el mundo dentro de una religión. Se va a salvar la gente que da fruto de Dios en su vida, glorificando solo al Padre y al Hijo. Dice Salmos 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Si no amo los mandamientos de Dios, si ni siquiera conozco la ley de Dios, si ni siquiera vivo por ellos, en ellos y para ellos, si no me lleno del poder de Dios en oración para poder esos mandamientos vencer mi carne y andar en la libertad de Cristo, pues ni siquiera cómo puedo decir que soy hijo de Dios o que conozco a Dios. Conozco lo que me han dicho de Él y las emociones que he tenido por espíritus raros, pero no tengo ese fruto de Dios en mi vida, que debo de escapar de los errores que he creído para salvarme a tiempo. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo del Señor, allí hay libertad. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres a todas esas ataduras espirituales de maldad, si realmente estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ya no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud del pecado. Si somos de Cristo y Cristo está en nosotros, estamos dando fruto de esa libertad de decisión. Lo digo para que los cristianos que dicen, yo también estoy en Dios, mi religión me dice que me van a purgar, mi religión me dice que sí me voy a salvar por los sacramentos. No lo crean. Dice Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fuiste llamados, no uses esta libertad para ocasión de tu carne. Sirve por amor los unos a los otros. Nosotros, si no tenemos la presencia de Dios, no podemos dar fruto de Dios. Entonces todavía envidiamos al hermano, todavía juzgamos a los vecinos, todavía nos molestan los que están prosperando, que han de ser tranzas. Andamos juzgando, andamos envidiando, tenemos celos de todo, tenemos envidia, peleamos, contendemos, nos resentimos, no queremos hablarle a gente, porque no tenemos a Dios, no damos fruto de Dios. Y esos son poquitos de las características de alguien que no tiene a Dios. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no solamente que la escuche, sino que hace la obra de lo que Dios le manda a través de ella, él es bienaventurado. Entonces, el que no manifiesta los frutos de la ley de Dios en su vida de justicia para glorificar con ellos a Cristo, y que no tiene testimonio de un carácter parecido al de Cristo con los frutos del Espíritu Santo que ya mencionamos, entonces no estamos en Él.
Entonces, ¿cuál es nuestro libre albedrío? Pues que yo decido los antros, las pachangas, las orgías, la fornicación, el sexo ilícito, fantasear, aún y casado, estar con fantasías sexuales, estar con prácticas sexuales equivocadas, que deshonran mi matrimonio, que ofenden al Dios Altísimo, que necesito ayunar, que necesito orar, que necesito libertad. Pero si ni siquiera sé que eso es pecado, pues ¿cómo me cuido de él? Sino nada más me deleito sin saber que eso es lo que me causa también tantos problemas en el matrimonio, que porque le estoy abriendo puertas espirituales al enemigo, sin darme cuenta que hay cosas que estoy yo violando de la ley moral de Dios que hacen que mi matrimonio lo entregue al enemigo. Entonces esa ignorancia de esas verdades es lo que hace que en un momento dado nosotros podamos estar confiándonos equivocadamente de ser salvos. Tenemos que pelear la batalla todos los días, tenemos que humillarnos, arrepentirnos ante Dios para poder entender su escritura, pero para poder vivir y estar bien unidos a Él, y que en ese libre albedrío tomemos lo que nos conviene, que es la vida y que es la bendición, pero después al final la vida eterna con Él. Gracias, Dios les bendiga, hasta la próxima.